Abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. We're going to open our Bibles in the Gospel of John, chapter 17, capítulo 17, y vamos a leer desde los versículos 20 hasta el 26. We're going to read from 20 up to 26. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Juan capítulo 17, versículos del 20 hasta el 26. Dice la palabra de Dios: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu santa palabra y te pedimos porque nos ayudes a comprenderla. Señor, reconocemos que tenemos limitaciones y por eso te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que nos guíe por toda verdad. Y Señor, por favor, danos un corazón dispuesto a obedecerte y una mente que sea capaz de examinarlo todo y retener lo bueno. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema que vamos a tratar en esta noche es hemos estado viendo la oración del Señor Jesucristo, ¿no? Y podemos decir que es la tercera meditación que vamos a tener sobre la oración del Señor Jesús. Que recuerden, primero Jesús oró dando la gloria al Padre. Y siempre que oramos es importante que nos preocupemos por glorificar a Dios, porque en realidad el propósito por el cual nosotros estamos en esta vida es para dar la gloria a Dios. Y creo que nuestra paz, nuestro gozo viene de que el propósito de nuestra vida sea conforme al propósito que para el cual Dios nos ha puesto aquí. Entonces, primero Él en su oración nos da ejemplo de que hay que glorificar a Dios. Después Él intercede por sus discípulos. Le pide a Dios y dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Y podemos resumir la segunda parte de la oración del Señor Jesús en esa, que dice: yo no quiero o el Señor dice, no quiero que estén aislados, quiero que sepan vivir en comunidad. Ahora, el vivir en comunidad tiene sus consecuencias, tiene sus peligros, tiene sus dificultades, pero dice: lo que quiero es que ellos sean capaces de vivir sin contaminarse por el mal. Y ahora en este tema, en esta tercera parte de la oración que hace el Señor Jesucristo, Él intercede por ¿quiénes? Por los que han de creer. Intercede por aquellos que han de creer. Y si intercede por los que han de creer, podemos decir que Jesús te tiene en cuenta en su oración, que en la mente de Cristo estás tú y estoy yo. Pero también cuando vemos la oración del Señor Jesucristo, aprendemos que la oración que Él hace es una oración que tiene alcance eterno, porque está hablando o está pidiendo que haya personas que crean en Él. Ahora, el creer en Dios o no creer en Dios tiene consecuencias eternas para la eternidad. Y
el ideal, no solo el ideal, sino el propósito de Dios es que todo mundo se salve. Él no quiere que el mundo perezca o que la gente perezca. Quiere la salvación, y por eso es que envió al Señor Jesucristo, para dar salvación, no para condenar al mundo. Y de hecho el mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Yo he venido al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces su propósito es salvación, es que sean salvos. Pero me gusta la implicación que tiene la oración que hace el Señor Jesucristo, que Él no se queda solamente en el pasado, ¿no? O ahí en el presente, sino que Él tiene perspectiva de futuro. Y nosotros también creo que necesitamos tener perspectiva de futuro. Porque si nos, como recuerdo que decía mi abuela, decía, el que no mira adelante, atrás se queda. Y creo que nosotros debemos mirar hacia adelante, porque si no miramos hacia adelante nos vamos a estancar en nuestra vida. Pero ¿saben qué? En nuestra vida de oración muchas veces estamos tan ensimismados o tan preocupados con los problemas que tenemos, que nos solemos limitar a decir, Señor, por favor, ayúdame a salir de esta y ya veremos la próxima cómo se arreglan las cosas, ¿no? Pero el Señor Jesucristo tiene ya en mente lo que va a suceder miles de años después. Te ruego, Señor, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces tiene implícito aquí el hecho de que habrá algunos que van a creer, pero también tiene en mente o da por hecho que los discípulos van a compartir la palabra. ¿Cuál es la palabra? Pues el Evangelio, que son las buenas noticias de que Cristo vino a salvar a los pecadores y que en Él hay salvación. Entonces, da por hecho que va a haber gente que va a creer en Él y da por hecho de que hay gente que va a hablar de Cristo Jesús. Y entre ellos estamos nosotros. Porque si vemos otros pasajes de la Escritura nos damos cuenta de que dice que Dios nos llama, nos conoce antes de que nazcamos, pero antes incluso de la fundación del mundo nos escoge, dice, para buenas obras. Para buenas obras nos escoge, no para malas obras. Y creo que es importante que cuando pensemos en la obra de Cristo, pensemos en que la obra de Cristo es una obra para la eternidad. Y hay veces que uno juega a ser iglesia. Hay veces que uno piensa y nada más, bueno, pues vamos a reunirnos aquí, vamos a iniciar una iglesia. Y si sale bien, pues bien. Y si no sale bien, pues ya veremos. Pero yo lo que veo es que el Señor Jesucristo, su obra, lo que Él inicia, no lo inicia para decir, bueno, a ver qué tal sale, sino que inicia algo porque tiene miras hacia la eternidad. Y Dios nos llama o ha puesto eternidad en el corazón nuestro para que la obra de nuestras manos, para que lo que hacemos lo miremos no solo con la mira de decir, pues quizás dentro de un año sigamos aquí, o quizás dentro de 2 años sigamos aquí, o que siga el grupo, o que siga la iglesia, sino que queremos que cuando el Señor Jesucristo regrese, que la iglesia siga en pie. Tal vez no serás tú, seré yo el que esté aquí, pero sí tenemos una nueva generación que viene y que tenemos la responsabilidad también de transmitirle la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la primera generación, de la segunda generación? Nosotros somos responsables de que esa segunda generación se convierta en primera generación, que sean fieles al Señor, que busquen a Dios, que le sirvan. Entonces, ahí está la responsabilidad. Cuando Él está orando, está diciendo, sí, Señor, yo quiero que protejas a los que van a creer, pero también quiero que los ayudes a que sean responsables con lo que les corresponde. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Tengamos hijos o no tengamos hijos, tenemos la responsabilidad de transmitir la esperanza. Ahora, el saber que Jesús me tenía en cuenta en sus oraciones, a mí eso me da gozo, me da alegría. Porque ¿saben qué? No estoy aquí por casualidad. Ninguno de nosotros está aquí por casualidad. Porque Dios no es un Dios que cree en la casualidad. Dios es un Dios de propósitos. Y a veces nosotros tendemos a decir, por casualidad caí ahí.
o por casualidad llegué allí, pero no, ¿sabes qué? No es por casualidad, es porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, porque creemos en un Dios que es omnisciente, que conoce el pasado, el presente y el futuro. Y si no es un Dios omnisciente que lo sabe todo, entonces el Dios en el que creemos no es el Dios que refleja o que revela la Escritura, porque en la Escritura sí tenemos a ese Dios. Entonces somos importantes para Él, tanto que a la hora de orar se acordó de ti, se acordó de mí. Pero también Jesús aquí nos pone ejemplo de unidad en su relación con el Padre. Dice, para que todos sean uno. Fíjense, ora por los que van a creer. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí el que sean uno, podemos decir que la unidad es buena. Y de hecho hay un refrán, un dicho que dice, divide y vencerás. No sé si lo han escuchado. Cuando los estrategas se iban a la guerra, ellos pensaban, bueno, hay un grupo muy fuerte, muy grande, muy unido, que viene en contra nuestra. ¿Cómo podemos nosotros poder enfrentarles? Especialmente si tenemos un grupo de soldados que es más pequeños. Entonces decía, divídelos y vencerás. Entonces pensaban en estrategias para separarlos, para que no fuesen tan fuertes, ¿no? Y ya cuando los tenían divididos, entonces ya los vencían. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando un león va a atacar a una manada de cebras? El león no se va al montón de la manada a atacar. Cuando hay una cebra que se queda a un lado, ya que está dividida, llega a esta parte, va y la ataca y la vence, la derrota, ¿no? Lo mismo pasa con los lobos cuando atacan las ovejas y todo eso. ¿Por qué? Porque divídelos y serán más débiles, ¿no? Pero el Señor Jesucristo quiere justamente lo opuesto. Él no quiere división, Él quiere unidad. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, Él habla de la importancia de que la iglesia esté unida. ¿Para qué? Para que la gente, cuando habla del mundo, está haciendo referencia a las personas que habitan en el mundo. No se crean que el mundo va a decir, sí, yo creo. El mundo es, de alguna manera, pues no piensa. No está hablando de las personas. Y entonces lo que Él quiere que los discípulos tengan en cuenta es que la unidad es importante. ¿Recuerdan lo que pasó cuando los discípulos, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado? ¿Se unieron? No, cada cual salió por su lado. Y cuando cada cual se fue por su lado, ¿qué pasó con ellos? Se debilitaron. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro es capaz incluso de negar al Señor Jesucristo después de haber dicho que él estaba comprometido, incluso a dar su vida por él. ¿Por qué? Porque Pedro se sintió solo, se sintió vulnerable y dijo, yo solo no puedo hacer nada. Y esa es la sensación cuando nosotros estamos desanimados. ¿Qué es lo que tendemos a hacer? Tendemos a alejarnos, a separarnos. Y cuando estamos separados es cuando más vulnerables nos volvemos. Cuando nos vienen esos pensamientos de pobre de mí. No hay nadie que se acuerde de mí, no hay nadie que me quiera, estoy perdido, aquí estoy abandonado. Esos hermanos que dicen que aman tanto, que van a amar sin ni una llamada me dan. Y así empezamos ya. Y luego vienen los malos pensamientos, ¿no? Y empezamos a minar nuestra autoestima y acabamos derrotados. Y eso es de verdad lo que quiere el diablo, que los cristianos estén divididos y así los puede desanimar fácilmente. Pero ese no es el ideal de Cristo. Luego también nosotros a veces somos muy sensibles y buscamos cualquier pretexto para alejarnos, para ofendernos, y no somos capaces, yo creo que a veces no somos lo suficientemente inteligentes como para pasar por alto las ofensas y decir, bueno, no vale la pena darle importancia especialmente a comentarios
que sabes que no te van a edificar, que no te van a llegar a llevar a ningún sitio, que no te van a hacer, a fortalecer. Pero no sé por qué tenemos la tendencia a prestar más atención a las palabras que desaniman que a las palabras que te animan. Y, por ejemplo, una persona te puede decir 10 cosas buenas que tienes, y la 11ª decírtela, pero tienes esto malo. Y eso que te dijeron de ti, o esa crítica que te hicieron, que es mala y pueden llevar o no llevar razón, muchas veces sirve para que te olvides de las 10 buenas y que te centres solamente en esa mala. Tienes un rostro precioso y te sale una espinilla aquí y te sientes la mujer más horrible del mundo. Es que todos van a fijarse en mi espinilla de aquí. Oye, los hombres los pasa igual, somos igual de presumidos. Pero ¿por qué? Porque tenemos esa tendencia a fijarnos en lo malo, a buscar aquello que te hace hacerte ver mal, o aquello que te divide, aquello que te va a desanimar. Pero el Señor Jesucristo lo que pide es lo opuesto, lo que quiere es la unidad, quiere la fortaleza. Luego también hay otra cuestión, y es que miren, aquí el Señor Jesucristo está poniendo su relación con el Padre como ejemplo a seguir. Y bueno, ahora que estamos viendo tanto lo de los ancianos relacionales, hablamos de que el modelo a seguir de perfecta comunión, de perfecta unidad, se encuentra en el Padre. No sé si han escuchado las críticas que se hacen acerca de Dios. Hay un escritor, bueno, había, porque ya se murió, un muy ateo, llamado Nietzsche, que es el que empieza a promover ese movimiento que se llama lo de la muerte de Dios. Y él hace una crítica a Dios. Miren lo que dice. Dice, con el aburrimiento no puede nadie, ni Dios, dice. Dios estaba allí aislado, solo, que se aburrió, porque no tenía con nadie con quien hablar. Así que como estaba tan aburrido, lo que hizo fue crear al hombre. ¿Y para qué creó al hombre? Para que el hombre jugara con él. Pero resulta que el hombre no quiso jugar con él. El hombre le dijo, no, yo me voy por acá, yo prefiero jugar con el diablo. Yo prefiero hacer lo que el diablo me dice, ¿no? Haciendo referencia a la desobediencia de comer el fruto prohibido. Y entonces, pues como el hombre no quiso jugar con él, entonces le dijo, pues entonces te castigo. Y como y te castigo, y como no me hagas caso, entonces, como no hagas lo que yo digo, entonces no vas a poder tener comunión conmigo. Esa es la crítica que hacen de Dios, no de un Dios santo, no del Dios que nos revela la Biblia. Pero, primero, Dios no es un Dios aburrido, porque Dios es un Dios que habita eternamente en comunidad. Por eso creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que siendo un solo Dios se manifiesta de 3 maneras distintas, y vemos ahí en la Biblia que Dios habla consigo mismo en el sentido de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una conversación. Dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios no necesitaba del hombre para que el hombre le hiciera compañía y para que el hombre lo sacara de su aburrimiento. No, Dios hace al hombre para que el hombre le glorifique. Pero entonces diríamos, entonces es un Dios egoísta. No, es un Dios que se lo merece todo, porque es un Dios soberano, porque está por encima de todo, porque es un Dios santo, porque es un Dios perfecto. Ahora, crea al hombre, y podemos decir para beneficiar al hombre, y lo pone en un lugar perfecto, pero al hombre lo hace perfecto en el sentido de que lo hace un hombre libre. Porque Dios quiere tener una relación con el hombre, pero una relación voluntaria, no una relación obligada. Entonces, si Dios podría haber hecho precisamente al hombre como un robot y haberle dicho, pues mira, vas a hacer programarlo para que hiciera todo lo que él quisiera, pero entonces no sería una creación buena. ¿Por qué? Porque no le habría dado libertad.
Sin embargo, al hombre le da la libertad y le dice, mira, pongo delante de ti lo bueno y lo malo, elige. Entonces Dios no obliga al hombre para que haga lo que él quiere, sino que le da la opción, la posibilidad de que haga, ahora sí, conforme a su voluntad, porque le da lo que llamamos libre albedrío. ¿Necesita Dios del hombre? No. ¿Está Dios aburrido? No. Él estaba en comunidad, no necesitaba de nadie más. Entonces, el hombre decide alejarse de Dios, pero Dios lo ama. Y porque Dios lo ama, le dice, ¿sabes qué? Voy a proveer para ti la oportunidad de que tengas una buena comunión conmigo, de restablecer esa comunión que tú rompiste, y es donde manda a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, por la desobediencia, por el pecado, y podemos decir, pero ¿qué culpa tengo yo de lo que hicieron los primeros padres? Bueno, tú no tienes la culpa de lo que hicieron ellos, pero tú sí tienes culpa de lo que haces tú, de lo que hacemos nosotros. Y podemos preguntarnos abiertamente, ¿cometemos pecado? ¿Tenemos pecado en nuestra vida? Y cualquiera que diga no, está mintiendo, porque sabemos que todos tenemos pecado. Y entonces Jesucristo es la provisión, es la solución. Pero ahí es donde está Dios obrando. Y Dios obra en perfecta unidad, porque Él tiene comunión con el Padre. Dios Padre respeta la obra que hace el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Hijo respeta la obra de Dios Padre, la acción, podemos decir, ejecutiva de decir, ve y sálvalos, y respeta la acción intercesora del Espíritu Santo. Y vemos que Dios, ahora sí, trabaja en perfecta unidad. Y entonces el Señor Jesucristo pone su unidad como el Padre, con el Padre, como ejemplo para todos los que creen en Él, para todos los cristianos. Porque Él es el modelo perfecto a seguir si queremos vivir en unidad. Pero ¿qué hacemos nosotros en las iglesias? Nosotros en las iglesias a veces tendemos más bien a dividir, porque no nos fijamos en Él como nuestro ejemplo. ¿Y qué hacemos? Y por eso, y yo entiendo también que la gente diga, pero a ver, ¿qué iglesia es la mejor? Porque todas las iglesias dicen que son la mejor iglesia. Vamos a esta iglesia, nosotros somos los mejores. Otra iglesia, también nosotros somos los mejores. Pero no, en realidad nadie es el mejor. En realidad el centro es Jesucristo. Él es el mejor. Recuerdo que, y esto no sé si ya se los compartí en una ocasión, pero unos misioneros que fueron a África, la esposa fallece, la sepultan allí en África, los niños estaban pequeños. Entonces el padre, ya al verse viudo, regresa para acá, para Estados Unidos, y el hijo que tenían crece y regresa a África a visitar la tumba de su madre. Y ya estando allí en África, cuando fue a visitar la tumba, ve que había allí un nativo, un africano, que había ido a visitar también la tumba de su madre, que estaba a un lado, ¿no? Entonces el africano, pues como es la costumbre allí, pues llevaba un plato de comida. Así que lleva su plato de comida y lo pone sobre la tumba de la mamá. Y el americano le dice, yo pensé que tú eras cristiano. Y le responde, soy cristiano. ¿Seguro que eres cristiano? Dice, sí. Entonces, ¿por qué le traes ese plato de comida ahí a la tumba de tu madre? ¿Es que tú crees que tu mamá va a salir a comerse la comida? Y ya el otro le dice, mi mamá va a salirse a comer el plato de comida cuando la tuya salga a oler las flores que le has traído. El que era cristiano, occidental, creía que llevar rosas, flores a la tumba de su mamá era cristiano. Pero llevar comida a la tumba de la mamá no era cristiano. ¿Pero qué es lo que estaba haciendo? Estaba cristianizando la cultura. Estaba diciendo, es que mi forma de hacer las cosas es cristiana y tu forma de hacer las cosas no es cristiana. Pero ese es un fallo. ¿Por qué? Porque una cosa son nuestras costumbres y otra cosa es Cristo por encima de nuestras costumbres. Dios por encima de nuestras costumbres.
Y eso es lo que suele traer las divisiones, que es que queremos poner por encima de todo a mi yo. Lo que yo quiero, lo que yo hago, lo que son mis costumbres, eso es lo correcto. Lo que tú haces, eso no es correcto. Y entonces eso lo traemos luego a la iglesia, y que se provocan divisiones. ¿Por qué? Porque traemos nuestros deseos, lo que nosotros queremos. Pero el Señor Jesucristo dice, no pone como ejemplo, miren esa cultura y hagan todo lo que hacen ellos. No dice, miren a todos los americanos y lo que hacen los americanos, eso es lo correcto. No dice, miren a todos los de Guatemala y lo que hacen ellos, eso es lo correcto. O miren a todos los mexicanos que aunque se acercan más a lo correcto, no. Miren a los mexicanos, no dice eso. Dice que sean uno, como tú y yo somos uno. Que lo tengamos a Él como ejemplo, porque Él debe ser nuestro ejemplo por excelencia. Mira o fija tus ojos en Cristo, como dice, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Ese es nuestro llamado. Y algo que les compartí ahora que estuve en Nueva Orleans compartiendo, era que les decía, yo no quiero que los americanos se conviertan en mexicanos, ni quiero que los mexicanos se conviertan en americanos. No quiero que los guatemaltecos se conviertan en mexicanos. Yo no quiero que se convierta nadie, que deje su nacionalidad. Yo lo que quiero o lo que deseamos es que ya sean mexicanos, americanos, guatemaltecos, hondureños, de donde sean, que se conviertan a Cristo. Porque ¿sabes qué? Cuando nos convertimos en Cristo, nos convertimos en ciudadanos del cielo. Y aquí entre nosotros tenemos que aprender a convivir respetándonos con nuestras distintas costumbres, con nuestra cultura, pero teniendo como vínculo perfecto, comunión perfecta a Cristo Jesús. Porque en Él hay comunión perfecta, en Él hay unidad que vale la pena. Hay una unidad que invita a que la gente se quiera unir, a que la gente quiera creer en Cristo. Porque saben que no queremos seguidores para nosotros. Yo no quiero que la gente vaya siguiéndome a mí. Lo que quiero es que la gente siga a Cristo Jesús, porque Él es el Salvador, porque es Él a quien veo que fue a la cruz del Calvario. Yo no veo a nadie más. Seguimos adelante. La unidad de la iglesia es imprescindible para que el mundo crea en Cristo. La unidad de la iglesia es imprescindible para que el mundo crea en Cristo. ¿Saben qué? Cristo le da tanta importancia a que estemos unidos, que dice, si ustedes están unidos, el mundo va a creer que tú me enviaste. Como dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que, ¿qué? Que tú me enviaste. Que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Y por qué es importante que el mundo crea que el Padre envió al Señor Jesucristo? ¿Es importante eso o no? Es importante, y tengamos en cuenta que el contexto histórico en el que está sucediendo, o en el que se da la venida del Señor Jesucristo, es que el pueblo judío está cansado de toda la opresión del Imperio Romano sobre ellos. Entonces, ya han pasado unos 400 años desde que no ha habido profecías, desde que se da el Antiguo Testamento y viene el Nuevo Testamento, hay un periodo que se conoce como el periodo de silencio. Entonces el pueblo judío ansía que Dios se revele, no que Dios les hable, que les traiga una solución. Entonces están a la expectativa diciendo, ¿será que Dios nos va a enviar a ese Mesías prometido, a ese Salvador prometido? Entonces, pues ya saben, todos estaban estudiando, viendo cuándo podría venir el Salvador. Recuerdan que el Señor Jesucristo nace y bueno, acabamos de celebrar la Navidad y parece que durante 2 años nadie se dio cuenta de que el Señor Jesús había nacido, ¿o sí? ¿Saben cuándo se empieza a dar cuenta la gente de que el Señor Jesucristo había nacido? Cuando llegan los magos de Oriente a visitarle. Acabamos de celebrar en Latinoamérica o en España también lo que es el Día de los Reyes, ¿no? O el 6 de enero. Entonces cuando llegan esos magos de Oriente a Jerusalén, es cuando todo Jerusalén se conmueve. Entonces el nacimiento del Señor Jesucristo, que tuvo lugar en un lugar muy pobre, ahí en Belén, en ese pesebre,
ahora se extiende la noticia por todo Jerusalén, pero tengamos en cuenta que los reyes no crean que llegan cuando el Señor Jesucristo nació, porque muchas veces vemos cuando se pone el pesebre que ahí están los reyes, que ahí están los pastores, y no, en realidad pasaron más o menos 2 años desde que el Señor Jesucristo había nacido hasta que llegaron los magos de Oriente a visitarle. Entonces, ¿por qué? Porque tengamos en cuenta que normalmente lo que sucede entre los pobres no tiene mucha repercusión mediática, ¿o sí? No se escucha mucho. Ahora, cuando ya vienen estos hombres y llegan al rey, todo se conmueve. Todo mundo sabe que ha llegado el Mesías, que hay un rey de los judíos que ha nacido. Comienza la persecución, hay una matanza de niños y la gente ahora sí vienen a estudiar en serio dónde van a ser. Vienen ya ahí los escribas, le dicen al rey, pues tiene que ser en Belén porque así está escrito. Tú, Belén, de la tierra de Judá, no serás la más pequeña porque de ti saldrá el Salvador. Y entonces ya se van a Belén y el Señor Jesucristo lo tiene que llevar sus padres huyendo a Egipto para que no lo maten, ¿no? Pero todo el pueblo, todo Israel, esperaban a un Salvador. Y cuando se ponen a examinar la vida del Señor Jesucristo, ya ven que le llaman el Nazareno, porque cuando regresa de Egipto, bueno, después de estar un poco ahí en Jerusalén, lo llevan para Nazaret. Entonces, toda la gente dice, no es el Salvador. ¿Por qué? Porque de ahí no sale nada bueno. De la tierra donde él se ha criado, de ahí no sale ningún profeta. Entonces, vemos que las autoridades, que los gobernantes no reconocen al Señor Jesucristo. Y a aquellos que llegan a reconocerlo, dice, este pueblo es ignorante, no sabe lo que dice la palabra de Dios. Ellos estaban en la ignorancia, pero ellos eran los que dirigían. Entonces, mucha gente no creía que Jesucristo era el enviado de Dios. Pero el Señor Jesucristo dice, si aquellos que tú me das son uno, si están unidos, el mundo va a creer que tú me enviaste. ¿Por qué? Porque van a tener una unidad perfecta. ¿Saben cuál es el vínculo perfecto para tener unidad? Cristo Jesús. Porque cuando es Cristo Jesús quien te une, cuando es Cristo el vínculo que nos da unidad, que nos hace estar juntos, tenemos perfecta unidad. Porque la unidad que Él nos da, no solamente es que nos juntemos como un grupo de amigos o como un club social que dice vamos a pasárnosla bien, sino que el Señor Jesucristo produce en nosotros un nuevo nacimiento. Cambia, podemos decir, iba a decir que nuestro ADN, ¿no? Pero cambia nuestra esencia, cambia nuestro ser y nos hace nacer de nuevo, que es precisamente lo que le dijo a Nicodemo. Recuerdan que Nicodemo era un dirigente religioso muy bueno, conocía muchísimo de la palabra de Dios, obedecía mucho la palabra de Dios, pero le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, dice Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar en el reino de Dios, tú no puedes formar parte de la unidad que yo he venido a traer. El vínculo perfecto para que haya verdadera unidad es Cristo Jesús, porque ¿sabes qué? Jesucristo a todos aquellos que le reciben les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero no somos todos hijos de Dios. Por lo que veo en la Biblia, todos somos criaturas de Dios, creación de Dios. Pero eres hijo de Dios cuando eres, por la fe, adoptado como hijo de Dios, por la fe en Cristo Jesús, cuando Cristo viene a tu vida y te salva y te hace un hijo suyo, o no, una hija suya. Entonces, la unidad de la iglesia es imprescindible para que el mundo crea en Cristo, pero esa unidad solamente es posible estando en Cristo. Él es el vínculo perfecto, es la unión perfecta. Y ya, bueno, ya sabemos, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has
amado. Y aquí solamente quería destacar esto. Dice, que el mundo sepa que tú los amas como me amas a mí. El amor que Dios nos tiene es un amor que podemos decir que no es menor que el amor que le tiene a su hijo. Y sabemos lo que es el amor a un hijo, ¿verdad? El amor a un hijo es ese amor en el que cuando tú ves que le pasa algo y que está sufriendo, tú dices, yo quisiera que me pasara a mí, pero que no le pasara a él o a ella. Cuando tú te pones en el lugar de aquel ser querido. Entonces, cuando Dios te ama con el amor con que ama al hijo, ese se merece estar en la muerte, se merece ir a la muerte, pero me pongo yo en su lugar. Y eso es lo que hizo Cristo Jesús, se puso en tu lugar para, en lugar de ser objeto de la ira de Dios por causa del pecado, que seas objeto de su amor cuando te da la salvación, cuando te rescata, cuando te perdona, cuando te limpia, cuando te libra. Que el mundo sepa que Dios te ama, que Dios nos ama, porque nos ama, y su amor es incomparable. Ahora, lo siguiente que vemos es que Jesús pide que los suyos estén en Él. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Miren, una de las cosas que les aseguro es que cuanto más cerca estás de Dios, más natural se te hace lo sobrenatural. Cuanto más cerca estás de Dios, más natural se te hace lo sobrenatural. Eres capaz de experimentar la paz por encima de tu intelecto. Cuando lo lógico sería que estés lamentándote o que estés desesperado o desesperada, experimentas una paz que solo se puede explicar por el hecho de que Dios la ponga en ti. Cuanto más cerca estoy de Él, más experimento su gloria. Cuanto más le conocemos, más en paz vivimos. Cuanto más caminamos con Él, más vemos su gloria. Dice, quiero que ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Pero ¿a quiénes? ¿De quiénes habla? Aquellos que me has dado, dice. Su deseo es que aquellos que han sido dados por el Padre al Hijo, dice, que estén conmigo, Señor. Cristo no se cansa de ti. Dios no se cansa de nosotros. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado a veces cuando tenemos una petición, a veces tenemos una preocupación y a veces dice uno, ya está, Dios ya está, se habrá cansado de tanto que le pido y le pido. Pero no, Dios no se cansa de escucharnos. De hecho, lo que Él dice es que vayamos al Padre en oración constantemente y que lo hagamos con fe, que creamos en Él. Ahora, ¿cómo voy al Padre? ¿Cómo estoy yo en Cristo Jesús? Ya sabemos que vamos a Cristo Jesús cuando pues oramos, cuando le hablamos, cuando nos acercamos a Él para expresarle nuestras preocupaciones, para expresarle nuestra gratitud. Yo creo que nos acercamos a Él por medio de la oración, pero también nos acercamos a Él cuando estudiamos su palabra, nos acercamos a Él también cuando en silencio buscamos su dirección. Cuando decimos, Señor, la verdad es que no sé para dónde ir, pero me gustaría que tú me lo indiques, me gustaría que tú me guíes, guía por favor mi vida, dame un rumbo, dame un sentido, que sea el sentido o que sea el rumbo que tú quieres. Le buscamos cuando le cantamos, cuando le adoramos, no estamos con Él, pero sobre todo cuando le obedecemos. Porque ¿saben qué? A veces hablamos tanto que no le permitimos que nos hable. Pero sí nos habla.
Y hay que abrir los ojos, hay que abrir los oídos, hay que abrir nuestro corazón y decirle, Señor, háblame. ¿Por qué? Porque tu siervo escucha. El conocimiento del Padre debe ir en aumento siempre. Padre justo dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y ese conocer tiene que ver con no solamente el aspecto intelectual, tiene que ver con el aspecto de la fe, el aspecto de la obediencia. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, yo creo en Dios. ¿Y qué significa eso, que tú crees en Dios? Significa que dices, sí, tiene que haber algo, tiene que haber un ser supremo al cual cuando yo tengo una necesidad le hablo y me tiene que escuchar. Pero ese Dios o esa creencia muchas veces nada más es de alguna manera como quien vea, recuerdan al genio de Aladino, ¿no? Creo en él porque bueno, voy a frotar, y a veces la oración es como eso, ¿no? Como la lámpara. Voy a frotar la lamparita para que el genio salga, que me haga el milagro y ya, quédate ahí. Pero yo lo voy a mandar. Y a veces tenemos a Dios así, ¿no? Yo creo en Dios como mi mandadero, ¿no? Dios, tráeme esto, por favor. Ah, mira, no tengo trabajo. Dame trabajo, ¿no? Señor, mira, estoy enfermo, dame una poca de salud. Y así tenemos a Dios muchas veces como el mandadero. ¿Y crees en Él? Sí, crees en Él, pero creemos en Él como aquel al que tenemos a nuestra disposición. Un poco como el bombero, que dice, mira, Señor, hay un fuego aquí, ve y apágalo, échale agüita. Y así creemos muchas veces en Dios, pero no le decimos, Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Mándame. Yo someto mi voluntad a la tuya, como dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Señor, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, no soy yo el que manda eres tú. Yo creo en ese Señor que me manda, que me habla, que me dice, Ángel, cambia esta forma de ver, de vida, cambia esto. Porque claro, todo el mundo, ¿cómo no voy a creer en un Dios que está para complacerme? Pero me convierto yo en el Dios. De alguna manera yo a Él lo estoy haciendo mi siervo. Y es al revés. Él es el Señor. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre, dice, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Fíjense, el conocimiento de Dios no se acaba nunca. El conocer a Dios es un constante crecimiento. Por eso me gusta la definición de Dios. ¿Quién es Dios cuando Él se representa, cuando Él habla de sí mismo? Recuerdan que Él llama a Moisés y le dice, Moisés, quiero que vayas a Faraón y que le digas que Dios te manda y que dice que dejes ir, que dejes libre a su pueblo. Y Moisés le dice, bueno, y cuando llegue yo, ¿qué le digo? ¿Quién le digo que me envió? Y ya le dice el Señor, yo soy, te envía. Así. El eterno presente, o el que está presente por la eternidad, aquel para quien no hay pasado, para quien no hay presente y para quien no hay futuro, aquel que vive en la eternidad es el que te manda, aquel que es infinito, aquel a quien cuanto más conoces más amas, al que cuanto más conoces más adoras, aquel a quien cuanto más conoces, más ves su gloria, más te llena de paz, más te llena de gozo, más te llena de sabiduría, porque Él es la fuente inagotable de vida eterna, la fuente inagotable de sabiduría, la fuente inagotable de gozo, la fuente inagotable de amor. Dios es el que nunca te puedes acabar, y no puedo minimizarlo, iba a decir, es como el mar que nunca se seca, pero es mucho más, porque Él es el creador del mar, porque Él es inmenso, Él es infinito, Él es el eterno yo soy. Y nunca acabaremos de conocer a Dios en su totalidad, pero que nos baste con saber que en Cristo, cuando Él está en tu corazón, cuando Él está en tu vida, tienes a Dios y tienes su amor morando en ti.
Cristo día a día nos da a conocer a Dios cada vez más. ¿Y sabes qué? Nuestra plenitud, nuestra llenura, nuestro gozo se encuentra en Él. En ningún otro sitio. Podemos buscar, y creo que ya todos a estas alturas hemos experimentado en muchas cosas buscando la satisfacción, buscando el gozo, buscando estar llenos. Pero ¿saben qué? Todo falla. Solo Cristo satisface, solo Cristo llena, porque en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay plenitud de gozo. Como dice ahí el salmista, ¿no? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, fíjense, dice, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Les animo, porque si no tienen a Cristo Jesús en su vida, que le busquen, que le diga: Señor Jesucristo, reconozco que viniste a la cruz del Calvario a morir por mí, porque yo soy un pecador y porque necesito ser llenado por ti, porque necesito ser limpiado por ti, porque necesito ser perdonado por ti. Perdóname, por favor. Ven a mi vida y hazme un hijo tuyo. Hazme una nueva criatura. Dame esa unidad que es posible solamente en Cristo, porque Él es el vínculo perfecto, el que da la unidad perfecta. Todo lo demás es sucedáneo. En Cristo es donde está la plenitud. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque no nos dejas solos, porque pensaste en nosotros, incluso antes de que existiésemos. Te vemos a ti allí, Señor, orando, hablando con el Padre e intercediendo por nosotros, teniendo en cuenta a cada uno de nosotros. Y Señor, tú pedías por aquellos que creerían. Y hemos creído, Señor, pero todavía hay personas que aún no creen. Y Señor, nosotros también nos unimos a esa petición y pedimos por ellos. Te pedimos por nuestros amigos que aún no han nacido de nuevo. Te pedimos por nuestros familiares que aún no te conocen, para que tú, Señor, los toques y para que la luz de Cristo brille en sus corazones. Te pedimos también, Señor, por cada uno de nosotros, para que nos ayudes a vivir en obediencia a ti, para que podamos vivir en unidad, para que podamos, Señor, ser uno, así como tú y el Padre son uno. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por tu palabra, gracias porque tú nos hablas. Gracias por Cristo Jesús. Amén.